con otra madre de familia lastimada. Julia Escalante es madre de una de las niñas muertas en la guardería ABC. Recuerde, fueron 49 niños y niñas que murieron en ese incendio. ¿Y sabe qué me dijo? Que desea que Felipe Calderón y Margarita Zavala terminen tras las rejas. Eso sería un castigo ejemplar, porque según ella, estos son unos cínicos. Déjenme rescatar una parte, aunque sea, de esta entrevista, de estas declaraciones de Julia Escalante, quien respetuosamente junto a un grupo de padres y madres de la guardería ABC han ido directamente a la capital mexicana, estuvieron ayer en la Embajada de España en México para pedir que se rechace el nombramiento de Claudia Pavlovich, la exgobernadora de Sonora, como cónsul en Barcelona. Un nombramiento que yo también le he criticado respetuosamente al presidente Andrés Manuel López Obrador por el papel que jugó Claudia Pavlovich para proteger a los responsables, cuando en ese entonces era diputada y después fue senadora, y como gobernadora, con gran indolencia, con cero empatía, abordaba este tema de los niños y niñas fallecidos y niños y niñas que quedarán con secuelas de por vida. Por eso entrevistamos a Julia anoche, y para que vea el nivel de cinismo de Margarita Zavala y de Felipe Calderón. No, el periodismo sencillo no lo hace Sergio Sarmiento desde su sala o desde su oficina. ¿Por qué no entrevista a Sergio Sarmiento a las madres y a los padres de los niños que murieron en el incendio de la guardería ABC? Porque es igual de cínico, cinicazo, como Felipe Calderón y Margarita Zavala. Déjeme darle la bienvenida a una mujer que a pesar de los años sigue luchando, exigiendo justicia, que se haga justicia en el caso del incendio de la guardería ABC. Ella es Julia Escalante, madre de uno de los niños fallecidos en aquel incendio y por el que Felipe Calderón ordenó una operación de Estado para proteger a Margarita Zavala y a sus familiares, de acuerdo a las declaraciones de Arturo Saldívar, el hoy ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Le agradezco mucho, Julia Escalante, que nos acompañe esta noche aquí en Sin Censura. Tengo entendido que se encuentra en la Ciudad de México. Hasta allá le mando un abrazo. Gracias, buenas noches. Pues sí, efectivamente nos tuvimos que trasladar debido a las últimas noticias que se suscitaron aquí con respecto al caso de la guardería ABC, Vicente. Y bueno, el día de hoy fue un día bastante fuerte, bastante pesado. Claro. Sin embargo, pues aquí estamos coadyuvando para que este tema de la injusticia y de la muerte de tantos niños no quede impune, y sobre todo que no siga pasando en México ni en ninguna parte del mundo. Julia, le voy a pedir un favor. ¿Me podría bajar un poquito la cámara por las cuestiones de configuración digital? Se corta una parte de su rostro y le ofrezco una disculpa. No se Julia. preocupe. Usted dígame. A ver, muéstrenmelo, compañeros, a ver si ahí sí la podemos ver a Julia. Un poquito más. Ahí, Julia. Si lo puedes centrar un poquito más hacia su derecha, y con eso me doy por bien servido. Le ofrezco una disculpa por ser tan quisquilloso en estas cosas, pero me gustaría que la gente, ahí está, me gustaría que la gente la vea y la escuche con atención. Julia, antes de hablarle del evento de hoy, de los esfuerzos de hoy, déjeme preguntarle, Julia, ¿qué piensa de las declaraciones del hoy ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, de que hubo una operación de Estado
ordenada por Felipe Calderón después del incendio allá en Hermosillo, en la guardería ABC, que cobró la vida de 49 pequeños, entre ellos su angelito. ¿Qué piensa de esto que dice el ministro Saldívar? Y sobre todo a mí hubo una declaración que me lastimó como sonorense, como padre, como ser humano, que no se les permitió salir en aviones rumbo a Sacramento, California, a un hospital en donde los esperaban, un hospital de especialidades, al menos no al principio, para evitar que creciera, que se hiciera grande el escándalo. Perdón por revivir estas cosas y por abrir heridas, pero creo que es importante escuchar a madres de familia como usted, Julia. Muchas gracias por darnos el espacio y sobre todo pues seguir evidenciando que aún México está en deuda con la niñez. Efectivamente, pues mi hija falleció en los primeros minutos del incendio de la guardería ABC. Yo encontré a mi hija por la madrugada del día 6 de junio en las instalaciones de la Procuraduría del Estado junto con otros papás, aun cuando ahí sabían que ya los niños, el gran número de niños que había fallecido, a nosotros nos manejaban una cantidad de 5 niños que habían fallecido y que los demás estaban en hospitales o que estaban en una casa de resguardo donde pues nos abocamos a buscarlos y no los encontramos. Ese fue en el caso particular. Sin embargo, después de ya pasado el tiempo y empezamos a reunirnos los papás en esta lucha, pues encontramos estas historias donde un niño en particular, su mamá nos decía que ya estaba el avión de Shriners porque México no puso aviones y se detuvo el avión el día 6 por la tarde porque llegó el avión presidencial. Entonces, la gravedad de los niños, pues no podía esperar, pero sí se priorizaba el tema político, el tema de no hacer más grande el escándalo, porque así lo veían como un escándalo. Y bueno, eso determinó también que muchos niños sobrevivieran al ser trasladados y otros que no sobrevivieran por las amenazas que en aquel tiempo el Estado mexicano le hizo a los padres, en donde les decía, si tú mueves a tu hijo por las circunstancias en las que se encuentran de este hospital, pues va a morir y aparte, pues nosotros no te vamos a pagar el boleto, tú no tienes Julia, pasaporte, etcétera. me está diciendo